A Primera Vista, con Francisco Gómez. Los conceptos vertidos en la siguiente entrevista no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106.9 FM Radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Muy buenos días, ¿cómo estamos? Sean bienvenidos todos a Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez. Estamos en radiolarr.com, Radio Revolución, Radio Resistencia, Radio Rebelde. La RR, usted póngale la R que quiera, Radio Rock, Radio República, Radio Roberto, en fin, como usted guste, como usted se sienta identificado, así le damos la bienvenida a Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez en radiolarr.com. Estamos en Facebook, YouTube, X. Ahí estamos en las redes sociales, al igual que en TikTok también. Estamos compartiendo con ustedes este espacio originado desde la cabina central en San Salvador, centro de la RR. Hoy es el lunes 22 de diciembre, fecha en que vamos a tener una interesante plática, y estas son de las pláticas, entrevistas que nunca van a perder vigencia. O sea que puedo decir que el próximo 22 o 23 o 24 de diciembre, el otro año, la puedo poner y no va a cambiar nada. Todo es igual. Lo único que cambia es el saludo, la fecha y todo esto, porque hoy vamos a hablar de la Navidad, de la Natividad, de la época de Pascua, del nacimiento, de Santa Claus, de todo esto que nos venden, del árbol que tengo aquí, de las luces, de todo esto. Vamos a hablar, pero ¿qué dice la teoría? ¿Qué dice la historia realmente? Los que conocen de teología, ¿cómo lo debemos de interpretar? Si realmente existen esos renos que andan volando, si el niño Dios, como le decimos o como nos han enseñado, realmente nació en estas condiciones, cómo era el tiempo, todo esto, los significados. Para esto tengo a nuestro ya muy buen amigo Mario Luna. Él es teólogo, no es primera vez, por cierto, que lo tenemos con nosotros. Él es maestro en teología latinoamericana por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Así que, Mario Luna, qué gusto que nos acompañe. Muy buenos días, bienvenido. Gracias, Francisco. Un saludo a tu audiencia y estamos nuevamente acá en este programa. ¿Cómo va todo, Mario? Bienvenido. Gracias. Estamos en esta época, ¿cómo es que le dicen? La época de la paz, del amor, de la reconciliación, de la Pascua y todo lo que comercialmente es bonito. Porque al final es, yo les digo, alegría. Sí, estas fiestas son paganas al final, porque lo que más hacemos es lo pagano. No estoy diciendo que es necesario ir a la iglesia, pero realmente tenemos un encuentro con Dios, con Jesucristo, con quien usted crea o como le ponga el nombre. Realmente a qué le damos. Va a ser una conversación que muchos no van a estar de acuerdo,
porque los estereotipos o como nos han enseñado, eso dice otra cosa. Claro. Y esa es la fe y esa es la alegría. Sí. Pero que fue un 24 de diciembre, quizás por ahí quisiera comenzar. ¿Fue en esta época realmente o cómo? Bueno, quizás en primer lugar decir que no se sabe, y esto es algo duro, ¿verdad? No se sabe con exactitud cuándo nació Jesús de Nazaret, el Jesús histórico. No se tiene un dato claro, preciso. No podemos decir absolutamente nació un 25 de diciembre. No se puede argumentar ni teórica ni científicamente. Entonces, la fecha del 24 y del 25, ¿de dónde surge? Sí. Porque mucha gente puede preguntarse, mire, si no es como nos han enseñado, un 24, 20, ¿de dónde surgen esas fechas? Si nos remontamos a la historia, entonces nos damos cuenta que son fechas colocadas, en primer lugar, por el emperador Constantino, ¿ya? En aquella época del 330 y algo, y el Papa Julio I, ¿ya? Que vienen y colocan... O sea, que tiene que ver la Iglesia Católica. Tiene ¿no? mucho que ver, más que la Iglesia Católica, el proceso mismo de la cristianización de la sociedad del Imperio Romano en aquel momento, en el cual el imperio adopta elementos fundamentales del cristianismo para cohesionar su imperio. Y entre esos pues va surgiendo la necesidad de construir un calendario litúrgico. Y en ese calendario litúrgico se colocan fechas muy importantes para ellos, pero detrás de ellas hay que observar algo. En Europa, específicamente en Occidente, en estas fechas hay un día que es el día más largo, ¿ya? Y las religiones paganas celebraban el día del sol invictus, el día del sol naciente, y curiosamente era un 25 de diciembre. ¿Qué hace el cristianismo en ese momento? Lo que hace es adoptar elementos fundamentales de la religión pagana para construir lo que es esta fecha, 25 de diciembre, como el día del sol naciente, que es Jesús de Nazaret. Entonces, más que una fecha histórica, es decir, una fecha histórica en la cual se conmemora el nacimiento de Jesús, tenemos una conmemoración que utiliza elementos teológicos paganos para constituir lo que llamaríamos el ciclo de la encarnación de Jesús de Nazaret en la historia, o de Dios en la historia. Eso es lo que hace el cristianismo, tomar elementos prestados de otra religión para constituir lo que es una fecha que hoy nosotros llamamos Navidad, ¿ya? Nacimiento. Elementos tomados de la religión pagana, obviamente, ¿verdad? Fíjese que ayer en familia conversamos y me pregunta mi esposa, ¿y quién va mañana? Mario Luna. Sí, ya me acordé. Sí. Y mi hija me dice, ¿y de qué van a hablar? Me dice, vamos a hablar de si la Navidad existe, le dije. ¿Sabías? Me dice que el niño Dios no nació el 24 de diciembre, fue en agosto, me dice. ¿Por qué decir que fue en agosto? Ya hay investigaciones que dicen, ya se puso, es un adolescente. Sí. Pero me llama la atención que sale y ¿Sí? digo después, ¿pero y por qué lo celebra? Porque así nos dicen. Es la respuesta. Entonces, me quedo, sí, no hay No hay una certero. fecha. No hay una fecha, y muchos intentaron poner fechas en ese periodo siempre de Constantino, ¿verdad? ¿Quién era Constantino? Un emperador romano, uno de los De la época. De la época del 330, después de Digamos Jesús. Entonces que entre el 300 y el 40, 330 más o menos, digamos. Por ahí. Es que se implementa el nacimiento el 25 de diciembre. Se hace lo que es todo una estructura conmemorativa Sí. del nacimiento de Jesús, ¿verdad?
Con eso no quiere decir que, bueno, en esa fecha nació, ¿no? Es una cuestión construida, es una construcción teológica de una institucionalidad que se va formando en el tiempo y que actualmente hoy la tenemos. Todas las iglesias cristianas celebran y conmemoran el nacimiento de Jesús de Nazaret por esta fecha, pero que tiene sus raíces históricas en ese acontecimiento de Constantino, ¿verdad? Que decidieron poner un día, una fecha, y pues colocar elementos teológicos que estaban en los evangelios con respecto al nacimiento de Jesús de Nazaret. Porque si vamos a los evangelios, ninguno te da una fecha, ¿ya? Ninguno te dice, mire, tal fecha nació, ninguno. Ni el evangelio de Lucas ni el evangelio de Mateo, que son los únicos que hablan de la infancia de Jesús y del nacimiento de Jesús. Y las iglesias que creen en Cristo, en el Cristo de nosotros, ¿por qué lo celebran en la misma fecha también? O todo el mundo, no sé. Sí, todo el mundo lo hace porque existe algo que se llama calendario litúrgico. Y el calendario litúrgico ha quedado establecido en dos ciclos fundamentales. El ciclo de la Pascua, del nacimiento de Jesús, y el ciclo de la Pascua de la resurrección de Jesús. Entre esos dos ciclos está el tiempo de Navidad y el tiempo de que nosotros llamamos Semana Santa, ¿verdad? Entonces, el ciclo de la Navidad se llama ciclo de la Encarnación. Es decir, teológicamente, ¿qué es lo que celebramos en este contexto? Celebramos o conmemoramos la encarnación de Dios hecho humanidad. Los cristianos, ¿verdad? Los creyentes. El Dios de Jesús se encarna en un hombre cualquiera, un hombre que pudo ser campesino, obrero, etcétera. Se hace humanidad, Jesús es la humanidad de Dios, y ahí se expresa totalmente quién es Dios para la historia humana. Dios hecho humanidad. Ese Dios que es humanidad se expresa en Jesús de Nazaret. Es decir, cuando leemos los evangelios y encontramos aquella frase específicamente del evangelio de Juan, nadie ha visto a Dios, pero Jesús de Nazaret lo ha dado a conocer, lo expresa, es el rostro de Dios. Jesús de Nazaret es el rostro humanitario de Dios. Es decir, Dios tiene un rostro y ese rostro Jesús de Nazaret lo muestra claramente. Eso es lo que se celebra en Navidad, más que lucitas, globitos, ferias y todo lo que se tenga. No tiene nada que ver con este ciclo de la encarnación, sino que esta es una construcción ya moderna, contemporánea, que surge a partir del sistema capitalista. Porque aquí hay que decir algo, ¿verdad? El sistema capitalista ha secuestrado, se ha robado elementos de lo que es Navidad para constituir lo que hoy tenemos reflejado en la sociedad salvadoreña, como por ejemplo, voy a decirlo, ¿verdad? Villas navideñas, por ejemplo. Bueno, mire, antes de ir, si tiene un significado, como que dicen, el misterio, el nacimiento, el árbol, todas estas cosas, quisiera entender algo. Nos muestran a un Jesucristo niño o al niño, o sea, pero lo muestran blanco, el cabello Zarco. muy exacto, muy lindo, los ojos. Y yo bien recuerdo Ramón Cisnados, que era fue mi orientador en tercer ciclo, que es el único maestro que yo he tenido en educación. Él era otra cosa, él era un amigo que todos teníamos en el Emiliano. Y él nos decía, si Dios, el niño Dios, Cristo, quien sea, decía él, nació en esa zona del mundo, no era así, dice. Y eso, entonces, ¿por qué tenemos esa imagen? Y la misma Iglesia Católica, estando en el Emiliano, que era un pecado hablar de eso, lo tiene así. Sí.
Entonces, ¿por qué? ¿Quién nos vendió esta imagen? Es una construcción colonial. Porque Dios, como vuelvo a repetir, ¿quién lo ha visto? Nadie. Entonces las imágenes que tenemos son construcciones que responden a un proceso histórico colonial que ha existido siempre en la historia. Que a Dios siempre lo hemos pintado, lo voy a decir así, de blanquitud. Y nunca lo hemos encarnado en la realidad histórica de los pueblos. Sino que a Dios, el Dios occidental, el Dios cristiano, pues, siempre ha sido un proceso de colonización el que ha traído ese Dios. Porque nadie ha pensado en un Dios con rasgos indígenas, ni afrodescendientes, sino que siempre se ha pensado en un Dios como lo has descrito. Blanco, pelo rubio, ojos zarcos o azules, pero no un Dios reflejado y expresado en categorías humanas que pues respondan a la cultura autóctona de un pueblo determinado como América Latina. Entonces quiere decir que esas figuras que tenemos de niños bonitos no es el rostro genuino de Jesús de Nazaret, sino que ha sido una construcción colonial que se ha venido implementando siglo tras siglo, porque siempre el colono ha expresado su blanquitud y hasta elementos de racismo hay ahí incluidos, ¿verdad? En el cual muchas veces decimos, bueno, entonces quiere decir que Dios opta por una determinada tipo de raza, pero no está abierto a todo, ¿verdad? Entonces aquí es el punto fundamental de entender. Jesús de Nazaret nunca fue blanco, a lo mejor. Él nos decía, este profesor nos decía, las personas de esa zona, de esa región del mundo, son cobrizas, ¿no? Claro. Entonces tenía que ser cobrizo. Claro, incluso el rostro de Jesús que vemos a veces en las iglesias, voy a decir esto, ¿verdad? Sin ofender, el sagrado corazón de Jesús que pone la gente en las iglesias. ¿Será el rostro de Jesús realmente? ¿O estamos ahí viendo una imagen de una determinada raza colonial? Jesús de Nazaret, imagínate, fue un hombre, un campesino del siglo I, antes de nuestra era, un hombre que se asoleaba mucho, que vivía en un contexto donde las condiciones higiénicas no eran como las de ahora. ¿Te puedes imaginar? Y la construcción, Mario, del pesebre, de la vaca, la yegua, sí. ¿Eso está más apegado o también es una construcción? Fíjate que cuando vas a eso está en los evangelios, pero aquí debemos decir algo. Todos esos elementos que están ahí dibujados en lo que llamamos pesebre, más que ser histórico, es una realidad teológica. ¿Ya? No es tanto que haya sucedido tal como lo está escrito ahí. Resulta que los evangelios, con esto hay que tener también mucha amplitud de entendimiento, los evangelios no son realidades historiográficas contemporáneas ni modernas en las cuales decimos, hoy historia es de una forma científica que se cuenta cómo sucedieron las cosas, sino que los evangelios son narraciones teológicas, ¿verdad? Narraciones teológicas. Y en este sentido quiere decir que no son cuestiones que literalmente sucedieron así, como están escritas ahí, sino que son simbólicas, metafóricas incluso. Y esto significa que esto que estás diciendo, el buey, la mula y todos esos elementos, son una construcción que quiere expresar el evangelio, y aquí viene el punto, ¿verdad? Lo que quiere expresar el evangelio es que Jesús nació en unas condiciones de pobreza, incluso en condiciones en las cuales quizás un humano, en aquel contexto,
por situaciones de pobreza, tuvo que nacer en ese tipo de habitación, ¿verdad? Esto significa que Dios ha optado, y eso es lo que quiere decir esta imagen, ¿verdad? Que Dios ha optado por la pobreza. Su casa fundamental es esa, la pobreza. Dios se ha encarnado en una realidad histórica concreta y no en el poder, sino en la pobreza misma. Y por eso expresa esas condiciones y esa forma donde Jesús estaba ubicado, ¿verdad? Un pesebre entre medio de animales, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hay que comprender de esta parte, ¿verdad? Y con estas explicaciones, Mario, estamos fallándole a la fe, a la creencia, y con esto todo es mentira. Fíjate que el problema es que nosotros hemos, como repito, ¿verdad?, desvirtuado el sentido de la encarnación del Jesús histórico. ¿Cómo así encarnación del Jesús histórico? Resulta que tú ves ahorita lo que celebramos de Navidad. ¿Qué hay de esto del Jesús histórico en lo que celebramos hoy de Navidad? Si vas al Jesús histórico, comprendes que Jesús de Nazaret conflictuó con el sistema socioeconómico y político y religioso de su momento. Y si vas a lo que hoy tenemos por religión, iglesia, fe, creencias, no conflictúa con el sistema que tenemos, sino que todo lo contrario. Entonces vos preguntás, bueno, ¿y el Jesús histórico qué haría en este contexto? ¿Conflictuar con el sistema que tenemos o adherirse a él? Y viene el punto, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer nosotros las iglesias o los que decimos ser cristianos para conmemorar esto que llamamos nacimiento de Jesús? ¿Estamos realmente encarnando a ese Jesús histórico en la realidad histórica que vivimos? ¿O simplemente estamos presentando a ese Jesús que acabas de describir, ¿verdad? Un Jesús abstracto, alejado de la realidad, de lo cotidiano, de la vida. Un Jesús que no camina con el pueblo, sino que un Jesús que está en los altares nada más. Y ahí se queda. Pero no es un Jesús combatiente, un Jesús que camina con la gente, un Jesús que está presente siempre ahí, en las vicisitudes de la historia, ¿verdad? Como dicen varios teólogos de la liberación, un Jesús que acontece en la historia, ¿verdad? Ese Jesús que acontece en la historia es el que hace falta muchas veces dentro de estas realidades que hoy vivimos actualmente. Mario, ¿y dónde, cuando ponemos el nacimiento, estamos adorando a muñecos de barro, como dicen los hermanos separados? ¿Estamos adorando eso? ¿O qué tiene algún significado realmente el que pongamos un nacimiento? Fíjate que eso es medieval. Es una herencia cultural que heredamos obviamente del proceso de la colonia, ¿verdad? Ahora, colocarlo o no colocarlo no tiene mayor, ¿qué te diría aquí? Significación. Porque el punto fundamental del nacimiento de Jesús no se expresa en imágenes de barro, como lo acabas de decir, sino que se debe expresar fundamentalmente, como lo dijo Romero o San Romero o el profeta Romero, ¿verdad? Un 24 de diciembre del 79 decía esta frase Romero: no veamos en las imágenes, o sea, refiriéndose a las imágenes, ¿verdad?, como lo acabas de decir, el nacimiento de Jesús, sino que veamos a Jesús de Nazaret en el vendedor de lotería, veámoslo en el que está en la calle, en que en este momento está durmiendo en los portales del centro histórico. Así lo decía Romero, es decir, veamos a ese niño que nace entre aquellos pobres de nuestra historia. Entonces, ¿dónde tenés que ver siempre el nacimiento de Jesús? No es tanto en los pesebres, sino en esa realidad, volvemos al punto, de pobreza, o que genera la pobreza en esta sociedad que estamos viviendo actualmente, ¿verdad?
tú te puedes imaginar, por eso volvemos a lo mismo, ¿verdad? En esto que estamos celebrando de Navidad hoy, con estas pomposas fiestas que se ponen ahí, arbolitos, luces, etcétera, ¿qué tenemos de esa dimensión del Jesús que se hace historia en un pueblo concreto, específico como El Salvador, donde la gente vive situaciones en las cuales hay una pobreza extrema? ¿Será que Dios se encarna más en un árbol o en un pesebre que en la realidad donde muchas veces carece el pan, la salud, la vida? Son cuestiones que te hacen pensar, ¿verdad? Que no necesariamente está en un misterio, como dice la gente, ¿verdad? Compraste allá bueno, hoy ya no se compra en el centro. En el centro, no sé dónde lo compraría hoy la gente, pero ya no está ahí el misterio, ¿verdad? El misterio hoy se ha hecho humanidad, y esa humanidad es la que debemos nosotros tener claro en esto de Navidad, ¿verdad? El misterio es humanidad, no unos muñequitos de barro. Y donde dice que no adorarás, que nos enseñaban, no van a adorar muñecos de palo, todo eso que nos dicen también, no es adorar, si ponemos... Es que el punto aquí viene, ¿verdad? Cuando tú te centras en este punto de decir, bueno, ¿qué es lo central? ¿Los muñequitos o la vida? ¿Qué es lo fundamental de la fe? ¿Ya? Adorar simbólicamente ciertos elementos que se construyen por una decisión religiosa, o lo fundamental es la vida humana tal como lo expresó Jesús de Nazaret. ¿Qué es lo central entonces en este sentido? La adoración que Jesús de Nazaret expresa totalmente, si lo vemos así, ¿es a la vida o es a lo religioso? Porque aquí viene el punto, ¿va? Jesús de Nazaret no es un hombre religioso, es un hombre que expresa vida. ¿Ya? Por ejemplo, si vamos a leer los evangelios, vemos que Jesús de Nazaret pone a alguien en el centro, a un hombre de mano paralizada, y les dice a los religiosos, ¿qué es más importante? ¿La vida o las leyes? ¿Qué es más importante? ¿La tradición o salvar una vida? Entonces, veamos hoy ese punto, ¿verdad? Traigámoslo a la realidad que está presentando, que es más fundamental. La adoración de ciertas imágenes, porque el punto aquí viene, ¿verdad? Yo sé por dónde va tu pregunta, ¿verdad? Adorar ciertas imágenes como mucha gente lo hace, con devoción y todo eso. Eso no es lo central. Lo central sería que esas imágenes te evoquen a radicalizar el evangelio de Jesús de Nazaret, que es liberación. Pero resulta que muchas veces la gente se queda más en este punto de las imágenes porque son bonitas, llevan a un sentimentalismo, pero no te llevan a un compromiso político, social, como el de Jesús de Nazaret. ¿Ya? Porque muchos dicen, Jesús de Nazaret no fue un hombre político, pero en realidad sí lo fue. Lo que sucede es que con esas imágenes muchas veces lo que hacemos es despolitizar la imagen de Jesús de Nazaret. Y al despolitizarla, comprendemos entonces que Jesús no tuvo una vida política, cuando en realidad sí lo tuvo. Entonces, el punto aquí concreto es cómo nosotros hoy actualizamos el mensaje de Jesús de Nazaret y lo encarnamos en esta realidad que estamos viviendo. Mire, ¿qué debemos de entender por Navidad? Por la palabra. ¿Qué dice? La Navidad. O natividad, ¿no? Navidad significa nacimiento. Eso significa. Volvemos otra vez a lo de Constantino, ¿verdad? Lo que trataron de hacer ellos es colocar una fecha posible del nacimiento de Jesús. Entonces a eso de Navidad le llamaron
en latín navitivis, que significa nacimiento de Jesús, ¿no? O el nacimiento. Eso es lo que quisieron poner ahí o colocar como fecha, ¿verdad? Lastimosamente tenemos que decirlo, ¿verdad? No es una fecha histórica, real, del cumpleaños de. O sea, no se puede argumentar eso, como lo decía su hija. O sea, no se sabe, y algunos dicen que en agosto, otros dicen que en abril, etcétera. No hay una fecha concreta, ¿verdad? Yo leí un comentario, por acá lo tengo. Sí, mire, entre tantos comentarios el nacimiento de Jesús no fue en diciembre, porque los pastores no salían en esta época, no lo hacían. Resulta que si fuéramos a esas tierras donde nació Jesús de Nazaret, las condiciones de vida afuera de una habitación, de una casa, no eran óptimas. Primero porque hacía mucho frío, ¿no? Segundo porque los pastores no podían vivir fuera de una casa, de una habitación, en esas condiciones extremas de frío. Y no podían estar cuidando el ganado, el rebaño, tampoco en esas condiciones. Entonces no es probable que Jesús de Nazaret haya nacido en ese contexto, ¿no? Por esas condiciones geográficas y climáticas, ¿verdad? Entonces quiere decir que volvemos a lo mismo, ¿verdad? Los evangelios lo que nos están contando es una cuestión teológica más que una cuestión histórica, ¿verdad? Y eso es lo que muchas veces no queremos entender, que los evangelios son narraciones teológicas que son construidas para fundamentar que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios, más que expresar una realidad histórica. Están expresando una realidad simbólica teológica, y eso es lo que muchas veces se ha venido distorsionando en el tiempo y en la historia, ¿verdad? Como por ejemplo colocar el misterio tal como lo vemos, los reyes magos que llegan, etcétera, ¿verdad? Son realidades históricas, teológicas, que son construidas narrativamente para generar una reflexión profunda sobre el tema de que Dios ha querido encarnarse en una historia concreta de una forma específica entre aquello que es pobreza. Es decir, la opción preferencial de Dios son los pobres. Con eso es lo que nos quiere decir este acontecimiento, ¿no? Dios ha optado específicamente por los pobres. ¿Por qué por los pobres? Para liberarlos. No, esto creo que en la teología en sí no tiene mucho que ver, pero sí ustedes lo pueden interpretar de una manera completamente diferente a nosotros, ¿no? Que es la Pascua, que los Reyes Magos, que el regalo, que se suele comer pollo, pavo, chumpo, o sea, la comida, la ave, la celebración a las 12 de la noche, o sea, es más, todos creo que estamos, o lo hemos hecho nosotros celebramos el 24, no el 25 realmente. Lo que pasa es que en el cambio, pues sí, pero todo es 24. El 25 es pasar sin hacer nada, ¿verdad? Quitándose la goma, haciendo todo. O sea, la celebración se vuelve completamente del mundo o pagana. O sea, pero todo esto tiene... Sí, hay alguna explicación de que demos el regalo, que se coma un ave, por lo menos en estas regiones o en diferentes regiones es diferente. Fíjate que cada región le da su matiz, ¿verdad? Lo adapta. Lo adapta a sus condiciones, ¿verdad? El punto es aquí volver otra vez al punto que decíamos, ¿verdad? Cómo el sistema capitalista se ha apropiado de esto que llamamos Navidad. Porque ese es otro tema, ¿verdad? Que el sistema capitalista se ha apropiado de elementos de la Navidad
y los ha explotado hasta el punto de generar condiciones en las cuales hoy, si no hay regalo, no hay Navidad. Exacto. Si no hay árbol, lucecitas, no hay Navidad. Si no hay todo Pero a esto, eso le llaman el espíritu el navideño. espíritu navideño. Entonces, más que espíritu navideño, es el espíritu capitalista, el que está presente en esto que llamamos Navidad. Resulta que, bueno, hay que decir específicamente, si antes el cristianismo hizo procesos de colonización, de sometimiento en la época antigua medieval, hoy ya no lo es el cristianismo, pero sí es el capitalismo. El capitalismo se convirtió en una religión. Y mucho más fuerte. Y más fuerte, y con un Dios específico. Incluso con profetas propios de su religión. Y hasta lugares de culto y adoración tiene el capitalismo, ¿verdad? Templos, podríamos decir, los grandes moles que existen en las sociedades hoy modernas, contemporáneas, son específicamente la expresión de eso que llamamos la religión capitalista. Entonces, más allá de un espíritu, digamos, de Navidad que se tiene con estos símbolos y con estos signos, es el espíritu del capitalismo expresado ahí. ¿No? Por ejemplo, si no tienes estreno, Exacto. no tienes Navidad. Si no hay esa comida, no tienes Navidad. Y la pregunta es, aquellas personas que no tienen las posibilidades económicas, Que es la mayoría. exactamente, si no tienen el pavo, si no tienen el pollo, la gallina en su mesa y no tienen las condiciones de esto, entonces quiere decir que no hubo Navidad ahí. Eso es lo que te está diciendo. No pasó Jesús por ahí, el niño Dios no pasó. Entonces, ¿ves cómo el sistema capitalista te genera una dimensión de culpa en tu vida? ¿Ah? El tema de la culpa, el tema de decir, bueno, y entonces acá, ¿quién ha tenido la culpa de que no exista Navidad en mi casa, en mi habitación o en mi familia? Se debe a la persona que provee, ¿verdad? Económicamente. Y ves acá que cómo la Navidad se va materializando en elementos económicos, más que en temas espirituales, ¿verdad? Es decir, el tema de dar, yo doy. En Navidad se expresa en eso, yo tengo que darle algo a la gente para sentir que estamos viviendo una época especial. Cuando lo especialmente que debe existir en este momento es la dignificación de la persona humana, ¿ya? Más que elementos de carácter materialista económico, superficiales, ¿verdad? Superficiales en todo sentido. Y lo podemos ver expresado esto en eso que llamamos vía navideña, por ejemplo. Vemos cómo se invierte dinero en eso. Pero no así en el sistema de salud, donde dignificaría a la persona humana, ¿verdad? Y donde se encarnaría el espíritu realmente de Navidad. O el tema de la economía familiar, ¿verdad? No vemos que haya una salida con respecto a esos elementos, ¿verdad? Pero mire, voy a iglesias y veo el nacimiento, veo luces también. Usted ya lo dijo, todo se ha ido adaptando y la iglesia ha tenido mucho que ver. Sí, claro. Entonces, no sé, no es ignorancia de la población, sino que, bueno, si lo pone la iglesia, lo pongo yo también. Claro. No está alejado de una realidad. Y todo esto del Papá Noel, de Santa Claus, de los renos, que hay nieve y todo esto. Es una construcción también cultural, pero más de Estados Unidos, ¿ya? Si vemos nosotros el Papá Noel que acaba de mencionar, conocido como popularmente Santa Claus. Porque si no llega Santa Claus, está más presente, digamos, que hasta el niño Dios. Exacto. El niño Dios pasa a un segundo, tercer, cuarto plano. Ni se menciona. O no se menciona. Entonces ves, Santa Claus, ¿a qué cultura responde? Ha tenido una modificación, ¿verdad?
esa figura? En primer lugar, es una figura que era de un santo. Bueno, hoy santo, se dice santo, ¿verdad? Pero que era conocido como Papá Noel, que venía y construía juguetes y los regalaba a niños pobres. No. Luego viene la sociedad norteamericana, específicamente, voy a decirlo así, ¿verdad? Aunque no es comercial, pero lo voy a decir. La Coca-Cola retoma esa figura. Se lo roban. ¿Verdad? Se lo roba, como buen sistema capitalista que es, lo roba y construye la figura de Santa Claus con el color rojo, ¿verdad? Porque todos colocan a Santa Claus en todos los árboles, ves a un Santa Claus con colores de la Coca-Cola. Entonces vos decís, bueno, entonces no es Santa Claus, el Papá Noel, sino que es una construcción más del sistema capitalista, ¿ya? Que ha venido y utilizado elementos, otra vez, de eso que llamamos cristianismo, para generar algo que hoy llamamos nosotros, con esos nombres y apellidos, dentro de nuestra cultura, que colocamos en nuestras casas, ¿verdad? Y que figuran como elementos más importantes que el mismo elemento fundamental de la Navidad, porque vos te preguntas, una Navidad, pero ¿de quién? Si es el nacimiento de quién, ¿ya? Porque venís y colocás a Santa Claus, colocás el arbolito, pero ¿quién es el que nace? ¿Santa Claus es el que nace? ¿El árbol es el que nace? ¿O quién es el que nace en sí? ¿Y el árbol qué representación tiene? El árbol tiene elementos que también son culturales y son europeos, ¿ya? Más que latinoamericanos. ¿Por qué europeos? Porque vienen de fiestas paganas otra vez, ¿verdad? Es decir, el árbol responde a una cultura pagana de la época medieval en Europa, donde, pues sí, se adoraba mucho en ese contexto, en las culturas paganas autóctonas de Europa, el tema del árbol, ¿verdad? El árbol como centro fundamental muchas veces de aquellos contextos en los cuales había una armonización con la naturaleza, con la creación. Entonces el árbol era figura fundamental en aquel momento, cosa que no es vista en el cristianismo de esa forma, pero que el cristianismo lo que hizo fue cristianizar esos elementos, apropiarse de ellos y utilizarlos para, entre comillas, inculturizar el evangelio. Eso es lo que pasó, ¿verdad? Con todos estos elementos, ¿verdad? Que no son nuestros, porque preguntémonos, en El Salvador nieva, ¿verdad? Hay renos en El Salvador. Y vuela. No tenemos nada de eso, incluso aquí ni venados tenemos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos venir y decir, bueno, aquí la Navidad se da con, vemos en las casas que coloca la gente nieve, o simula esta figura de la nieve, de los renos, del arbolito de Navidad, etc. Pero todos estos elementos no son nuestros, sino que vienen de una cultura ajena totalmente a la nuestra y que son explotados, volvemos al punto, por un sistema capitalista. Ahora, vemos los nacimientos. Usted, ya me imagino por dónde va a ir la respuesta, pero depende del país, vemos hasta el tipo de nacimiento. El misterio, digamos, ese sí es el mismo, digamos. Sí. Pero si, digamos, vamos a México y están personajes mexicanos, o sea, que en El Salvador hay hasta de la mitología que los pone, el cipitillo, hasta el diablo lo pone, en todos lados, todo eso. ¿Eso quizás es más allegado a la realidad de cada país? Sí, cada país coloca su misterio adaptado a las cuestiones históricas, culturales. Por ejemplo, hay misterios o nacimientos, como la gente dice, que tienen constituciones indígenas o afrodescendientes, o que responden a culturas autóctonas de los pueblos, ¿verdad?
que no son muchas veces tan peculiares en sociedades como la nuestra, que estamos acostumbradas a un nacimiento típico como el que vemos en las distintas casas, ¿verdad? Sino que hay especies de misterios o nacimientos, si lo quieres ver así, que responden a una realidad cultural propia de cada pueblo, ¿verdad? Entonces puedes ir a Perú y encontrar figuras de barro o de madera incluso, o de algún otro material con vestigios de la población indígena y autóctona de ese lugar. Igual puedes ir a México y encontrar eso. Lo que colocamos ahora, que son mitologías, como lo acabas de decir, pues eso es propio de cada pueblo, ¿verdad? El matiz que le va a dar cada pueblo y cada sociedad, ¿verdad? En este punto, ¿verdad? ¿Quién es el niño Dios? El niño Dios es Jesús de Nazaret, es el que han construido, ¿verdad? Esto, hay que decir que el origen del misterio y del nacimiento es medieval, de la época antigua medieval, y que respondía a una manera pedagógica de tratar de enseñarle a la gente en aquella época, ¿verdad? Cómo había sido o cómo era lo que los evangelios relataban del nacimiento de Jesús. Esa era la función de colocar el misterio. Acordémonos que la sociedad medieval, mucha gente no sabía leer ni escribir. Y entonces, ¿cómo le enseñabas a la gente el tema de lo que decía el evangelio? Mostrándole a veces con muñequitos. ¿Quién es uno de los que impulsa este tema del misterio? Es Francisco de Asís, o la gente lo conoce como San Francisco de Asís. Este es el que empieza a construir lo que es ese nacimiento, pero lo hace de madera, no de barro, ¿verdad? Y ese es un punto fundamental a tener muy en cuenta, de que Francisco de Asís lo hace para enseñar pedagógicamente a la gente cómo fue eso del nacimiento de Jesús que está en los evangelios. Con eso no quiere decir que es algo que por regla tiene que ser así, sino que es algo que se hizo desde una experiencia, digamos, pastoral de aquel momento, ¿verdad? Quiero aclarar, sí, con esto lo repito, o sea, aquí no estamos diciendo que su fe que la deje de tener, claro, o estamos quebrando la creencia, no, se está explicando. Sí. Simplemente ese es el fin principal, para que después de tanto tiempo no estemos engañados y sepamos, o sea, su fe tiene que seguir intacta, ¿no? Porque la fe se trata de que, como dicen, con los ojos cerrados usted debe de tener fe, ir agarrado de la mano de Dios, si usted lo quiere ver. La famosa misa del gallo, uh-huh. ¿Qué representa? Litúrgicamente la Iglesia Católica, porque esos elementos que acabas de mencionar son de la Iglesia Católica, específicamente. Resulta que eso de la misa del gallo es porque 24 y 25 son las fechas fundamentales e importantes, ¿verdad? Sí. Para la Iglesia Católica. ¿Qué es lo que tenemos el 24? Se conoce como las vísperas del nacimiento de Jesús. En la Iglesia Católica se conoce así. Quiere decir que eso de la misa del gallo tiene una explicación de que se celebra las vísperas del nacimiento de Jesús a eso de las 12 de la noche, dirán algunos. Cambia el día. En ese transcurso del día. O cuando cae el sol. Pero hay que ver, el día litúrgico para la Iglesia Católica Romana empieza a partir de las 6 de la tarde. Empieza y termina. Ajá, entonces, de esa forma, es como eso de la misa del gallo, es una construcción teológica litúrgica, que significa y que tiene en el fondo una fundamentación de decir, bueno, estamos en ese momento de introducción
al misterio del nacimiento de Jesús de Nazaret. Con eso no quiere decir que, pues, que tenga una cuestión de que así fue como se está explicando en la Iglesia Católica, sino que es una eventualidad litúrgica, ¿no? Así quiero decirlo, cultural, que la Iglesia ha construido en un tiempo determinado y que ha quedado marcado así en la historia, ¿verdad? Eso es lo que hay detrás de todo eso, ¿verdad? ¿Cuál sería el ideal que deberíamos de tener en toda esta época? Porque se nos vende también de que la paz, el amor, pero dando es como recibes. Recibe, o sea, el mensaje de la paz, el amor, la reconciliación es gastar dinero. O sea, ¿cuál debería ser el ideal? O sea, ¿qué deberíamos de hacer, amén a la fecha que sea, si queremos conmemorar el nacimiento de... Quizás en primer lugar, y se va a oír bien pesado, ¿verdad?, romper con todo ese tradicionalismo religioso que se nos ha impuesto y mirar más la dimensión histórica de Jesús de Nazaret. ¿Y cuál es la dimensión histórica de Jesús de Nazaret? Bueno, es un hombre que caminó entre toda la humanidad, entre todo el pueblo de Israel, en este caso en Palestina, pero lo hizo de una forma particular, exigiendo justicia social. Quizás eso sería el primer punto, ¿verdad? Justicia social, y reclamar este punto central del nacimiento de Jesús es sobre todo esto: la justicia social. ¿Para quién? Para los más pobres, ¿no?, para los empobrecidos. Esa es la forma más particular y fundamental de vivir la Navidad, exigiendo justicia social. Y esto nos lleva al otro punto, ¿verdad? Exigir que se respete la dignidad humana. ¿Ya? Jesús de Nazaret lo exigió profundamente, dignidad humana, respeto a ella. Preguntémonos un poco en nuestras realidades salvadoreñas y latinoamericanas. ¿Se están respetando esos elementos fundamentales? Dignidad humana y justicia social para los más empobrecidos. ¿Es así como se vive la Navidad desde la perspectiva de Jesús de Nazaret? No como lo hemos venido diciendo, ¿verdad? Y lo has expresado bien, a través de regalos y todo eso. Así no se expresa Jesús de Nazaret, ni tampoco el espíritu del nacimiento de Jesús de Nazaret, sino que es a través de esa dimensión de dignificar a la persona humana en toda su dimensión. Lo central y lo fundamental es que el pobre viva, dijo Romero. Es lo que Jesús de Nazaret también exige y explica y trata de comunicar a las sociedades del siglo I, que lo central no es las tradiciones religiosas, sino que la persona humana como tal. Y esa persona humana se vuelve el centro fundamental de la liberación. Se vuelve el centro fundamental del misterio salvífico, si lo queremos decir así, en esas palabras teológicamente hablando, ¿verdad? Bueno, está con nosotros Mario Luna, él es maestro en teología. Mario, ¿y qué papel juegan los Reyes Magos? Los Reyes Magos juegan un papel... pero sí, es real. Más que real, es teológico también. Es que hay que decir, ¿verdad? Todo eso de la infancia de Jesús, cuando hablamos de la infancia de Jesús, hablamos de los Reyes Magos, hablamos de los ángeles, de los pastores, incluso de los animales que están en torno a Jesús, en el pesebre, etcétera, etcétera. Es toda una narración teológica. ¿Y qué es una narración teológica? Es una metáfora, ¿ya? Más que una realidad histórica. Es una metáfora que muchas veces lo que quiere expresarnos es un mensaje profundo, porque el autor que escribió esto no quiere enseñarnos si fue así o no esto, sino que lo que quieren dar a entender y comunicar es todo un mensaje profundo de
qué significa lo que quiere contarnos para la vida. Ahora, los magos existieron realmente tal como lo dice, porque es un evangelio el que cuenta eso, que es el evangelio de Mateo. ¿Qué es lo que quiere transmitir el evangelio de Mateo con esta figura de los 3 reyes magos? Muchos expresan que quiere transmitir que Jesús de Nazaret, bueno, es un rey ungido que, bueno, le dan culto, le dan adoración, le expresan su reconocimiento a otros reinados, incluso que no son de la cultura ni tampoco de la herencia palestina judía, sino que con todo lo contrario, sino que expresa que este Dios que se ha encarnado en Jesús de Nazaret es para todas las culturas, ¿ya? Porque si ves los reyes magos, lo dibujamos así, ¿verdad? Un moreno, hay una persona blanca y hay un asiático, ¿verdad? Así lo dibujamos, ¿verdad? Expresa toda esa diversidad cultural donde Dios se ha manifestado o Dios se manifiesta, y los reyes expresan eso, ¿verdad? Dentro de esta construcción simbólica teológica, ¿verdad? Entonces también hay que verlo desde esa perspectiva, más que verlo que si fue o no fue así, sino que lo que quiere dibujar el texto literario es que Dios se ha querido manifestar a toda la humanidad de esta forma, sin importar las condiciones, muchas veces culturales ni raciales de aquel momento, ¿verdad? Sino que Dios se ha dado a entender, se ha dado a conocer por toda esta realidad histórica de humanización, ¿verdad? Y la humanización es, si sos negro o blanco, no importa, pero sos humano. Es lo que quiere profundizar esto, ¿verdad? Más que decir si fueron 3 o 4 o 5, más que decir si fueron eso, es expresar profundamente que Dios se ha dado a conocer a toda una cultura y a todo un mundo de esa forma de niño, pero que también la humanidad reconoce a Dios en esa realidad histórica. Fiesta y celebración creo que son sinónimos. Sí, sí. Entonces, la Navidad, digamos, ¿qué tipo de fiesta debería de ser? ¿Qué deberíamos de celebrar realmente? ¿El consumismo? No, definitivamente no. Deberíamos celebrar que Dios se ha hecho humanidad y ha caminado con nosotros, con el pueblo. ¿Y qué deberíamos de hacer? Deberíamos, en primer lugar, volvemos a lo mismo, ¿verdad? Tener claro que el mensaje navideño, si lo queremos ver así, ¿verdad? El mensaje navideño debe ser de justicia social, en solidaridad. Solidarios. ¿Con quiénes? La pregunta es ¿con quién? ¿Solidarios con quién? Bueno, ya Jesús lo dijo, específicamente con los más pobres. Eso es la solidaridad, específicamente con los más pobres, con los empobrecidos. Entonces la Navidad, más que ir a un centro comercial y comprarle a alguien, no sé, un regalo que cueste más de $150 o más quizás, más que expresar eso, la Navidad es construir una sociedad justa, equitativa, que tenga como central y fundamental los derechos de la persona humana, específicamente los de los más pobres. Eso debería celebrarse, ¿ya? Los derechos de las personas empobrecidas. O sea, puede ser, como dice la propaganda, de dar, pero no estoy hablando un regalo, sino que dar y compartir. Sí, deberíamos dar y compartir, pero generar las condiciones para que ese dar y compartir se vuelva lo óptimo para toda persona humana. Es decir, tengamos salud, tengamos vivienda, tengamos educación, tengamos vida integral. Pero si lo tropicalizamos, Mario,
Hoy por hoy eso le compete al Estado. Sí, claro. ¿Y lo tenemos? No, es carencia de todos estos elementos. Por eso te digo, celebramos Navidad sin ausencia de, o con ausencia de. O sea, porque ¿qué celebramos en el fondo? ¿Celebramos lo que el sistema capitalista nos dice que debemos celebrar? Sí. ¿O en realidad estamos celebrando algo fundamental que nos lleva a todos y a todas a comprender que debemos cambiar este sistema de raíz, tal como lo dijo Romero en algún momento? Que hay que cambiar este sistema de raíz. ¿Por qué hay que cambiar este sistema de raíz? Porque este sistema nos deshumaniza. ¿Ya? Un sistema que nos viene deshumanizando. Entonces el punto aquí fundamental de tu pregunta es, bueno, ¿qué celebramos entonces? La humanización de Dios. ¿Pero qué es humanizar a Dios? Es encarnarlo en nuestra realidad histórica, concreta y específica, donde hay estructuras de pecado y estructuras de poder que siguen deshumanizando. Entonces, ¿cómo celebramos la Navidad? ¿Cómo actualizamos esto de la Navidad? Bueno, en primer lugar, deberíamos empezar a tener conciencia de cambiar el tipo de sistema que tenemos, que es un sistema de muerte, donde existen políticas que deshumanizan, donde hay leyes que siguen oprimiendo, donde hay incluso esto que dice un filósofo por ahí, necropolíticas, es decir, políticas de muerte. Hay que cambiar entonces este sistema para poder decir que hay que celebrar Navidad. Entonces la Navidad nos enseña que debemos cambiar radicalmente un sistema de opresión, de muerte, de deshumanización, donde muchas veces lo que queda expresado en este sistema es que lo fundamental es el capital, no la vida humana. Y eso es lo que deberíamos empezar a tener conciencia con estas fiestas. Entonces es una fiesta pagana al final, lo que nosotros tenemos, consciente o inconscientemente. Inconscientemente tenemos una fiesta pagana disfrazada de cristianismo, ¿ya? En la cual el sistema capitalista la ha desfigurado, porque también estos elementos hay que tenerlos muy en cuenta. El sistema capitalista la ha desfigurado y ha empezado a generar lo que llamamos hoy Navidad. O sea, si tú ves, por ejemplo, en todo este que llamamos aparataje navideño, ¿qué figuras hay? ¿Ya? ¿Qué elementos simbólicos se construyen aquí en esto que llamamos Navidad? ¿Qué te deja al final del 31 de diciembre, por ejemplo? Sí. ¿Qué te queda? Nada. Igual que la pólvora, se acaba todo, ¿verdad? Revientas un par de cohetes. ¿Y qué te queda? La basura. ¿Qué te queda al final de este periodo? Pero es que si no hay cohetes, estuvo triste. Volvemos otra vez a lo cultural, ¿verdad? Todos estos elementos son culturales y que responden a un tipo de vida, ¿verdad? Consumista, capitalista. O sea, si vemos y si te fijas, esta fiesta ha sido utilizada para generar una explotación económica capitalista y que la gente consuma. Si tú ves, en este periodo también se utilizan elementos como el Black Friday, el Viernes Negro, por ejemplo. Y las noches de compra. Las noches de compra. Entonces tú dices, se exacerba todo lo que es el consumismo, porque ahí se quiere expresar y reflejarlo eso de Navidad, cuando realmente Navidad no tiene nada que ver con eso. Si lo vemos desde la perspectiva de los evangelios, Navidad no tiene nada que ver con todos estos elementos que hoy nosotros llamamos Navidad. ¿Ya? Eso es lo que quizás hay que empezar a profundizar en esta lógica, ¿verdad? Que Navidad sería, como volvemos a decir, humanizar a la persona, ¿ya? Más que centrarnos en elementos
de carácter consumista, materialista, es humanizar, es generar las condiciones para que la persona pueda seguir un proceso de humanización. Y claro, esto le corresponde al Estado, pero el Estado no lo está haciendo en estos momentos, sino que todo lo contrario, el Estado, si tú ves el sistema de salud que tenemos actualmente en la sociedad salvadoreña, humaniza o sigue deshumanizado. Sería la pregunta en esta Navidad, hacértela, ¿verdad? ¿Sigue humanizando o está deshumanizado? ¿Ah? Y con eso termino. La Navidad es ir a la iglesia el 24 para amanecer el 25, quedarse bebiendo en casa, bailando en cualquier lado, o esperando que se den las 12 para irse. Y los abrazos. A endrogarse, a chupar, a vulgarear. Exacto. Y hacerse los que no pasó nada. O estar en la iglesia, o ¿qué debemos hacer? Deberíamos empezar a reflexionar más que todos esos elementos que acabas de mencionar, reflexionar para poder cambiar las estructuras de pecado social que existen. ¿Y a qué me refiero con estructuras de pecado social? Estructuras que dan muerte, como por ejemplo la destrucción de los ecosistemas. Sí. El tipo de sistema de salud que tenemos, el tipo de sistema de educativo que tenemos en esta sociedad, donde claramente se expresa de que hay educación para los pobres y educación para los ricos. Entonces, ¿qué tenemos que empezar a hacer en este periodo de Navidad? Reflexionar el tipo de sistema que hemos venido construyendo, en el cual se excluye profundamente a personas, y donde eso que llamamos Navidad muchas veces hay mesas que no la pueden celebrar según las condiciones que se expresa profundamente en esta sociedad capitalista, ¿ya? Con todos esos dibujitos que te ponen en la televisión, donde debe existir toda una mesa bien arreglada, y muchas veces ni mesa tiene la gente, ¿ya? Entonces, esto es lo que hay que reflexionar en esta Navidad. El tipo de sistema que tenemos, en el cual nos ha llevado a que unos vivamos bien, pero estamos viendo que estos que viven bien son unos pocos, a cuenta de muchos que viven mal. Eso es lo que hay que reflexionar en esta Navidad. ¿Cuántos viven mal y cuántos viven bien? Y estos que viven bien, ¿a cuenta de quién lo hacen? A cuenta de que muchas personas tienen que aguantar hambre, tener salarios miserables, vivir en condiciones infrahumanas, etcétera, ¿verdad? Entonces, en Navidad es este momento, ¿verdad?, de profundizar el tipo de condiciones socioeconómicas que se viven en la realidad actual. Eso es el mensaje de Jesús de Nazaret, y el mensaje que está de fondo en esto que llamamos nosotros Navidad. Más que ver una fecha del nacimiento de Jesús, es de ver el acontecimiento en el cual Jesús mismo encarna a Dios en esta historia para liberación de la persona humana como tal. Okay. ¿Qué mensaje final podríamos dar, Mario, para todos los que nos escuchan? Y reitero, esta plática la puedo poner durante 10 años y las condiciones siguen siendo las mismas. El mensaje es, como Romero lo dijo en algún momento, ¿verdad? En este tiempo debemos ver más a un Jesús en la vida cotidiana que nos rodea, en aquellas personas que viven situaciones difíciles, y poder entonces generar las condiciones para que estas personas empobrecidas por un sistema puedan tener una vida digna. Ese es el mensaje de la Navidad, más que otro. Más que estar pensando, bueno, mire, fíjese que Santa Claus me va a traer por la carta que hice regalo, ¿verdad? Más que eso, es creer en las condiciones
que Jesús de Nazaret mostró. ¿Cuáles condiciones? Bueno, el Evangelio de Lucas, capítulo 4, verso 16, lo dice claramente. Dar vista al ciego, ¿no? Dar comida al hambriento, y que el que estaba preso hoy esté libre. Esas son las condiciones fundamentales de Jesús de Nazaret, de su mensaje liberador. En pocas palabras es que el pobre, como lo dijo Romero, la mayor gloria de Dios, óigase bien, la mayor gloria de Dios es que el pobre viva. Es decir, que dar culto a Dios es dignificar a aquel que ha sido deshumanizado totalmente en una sociedad como esta. Bueno, Mario Luna, quiero agradecerle que nos haya acompañado. No sé si se dice Feliz Navidad, porque ¿qué significa Feliz Navidad también? Esa es otra. Significaría decir feliz vida, ¿no? Más que decir Feliz Navidad. Vivir con una vida digna, más que decir Feliz Navidad. Se oye como un saludo, como que te dijera buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿verdad? Sí. Pero en realidad decir ahora Feliz Navidad desde esta perspectiva de Jesús es decirle a alguien, deseo que tengas una vida digna. Perfecto. Mario, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. Y espero que la plática, como decían en un programa, que lo tomen por el lado amable. Claro. O sea, no es que estemos dañando su creencia. Como todo esto es de fe. Claro. Y por eso en el momento me gustó mucho cuando hablamos del nacimiento y que cada país lo adapta a su cultura. A su cultura, ¿no? Y eso también creo en la mayoría de cosas de la celebración. O sea, lo podemos adaptar a nuestras condiciones históricas. Nuestras condiciones. O sea, ¿cómo sería el nacimiento de Jesús si hubiese sido en El Salvador? Imaginémonos un campesino de Chalatenango viviendo en un rancho, ¿no? Sí. Podría haber sido las condiciones en las que nació Jesús de Nazaret. Y con eso no estamos insultando una creencia o la imagen, no. O sea, es que Dios somos todos nosotros, ¿no? Dios no está en la iglesia, ahí Él no vive. Ahí nos reunimos y si nos reunimos ahí está Él, por supuesto. Pero Dios somos nosotros. O sea, Dios habita en cada uno de nosotros. Allá nosotros, como tenemos libre albedrío, decidimos qué camino tomar. Uh-huh. O qué hacer con el Dios que tenemos adentro. Eso ya es decisión de cada persona. Por lo menos creo que estos momentos sí, para mí sí es de dar. No es de dar regalos, sino que dar, por lo menos a las personas que más cerca están y que sabemos que hay una necesidad. Por eso le preguntaba, hoy por hoy el que debe suplir las necesidades, el obligado, es el Estado. Es el Estado, porque nosotros pagamos para ello. Claro. Hoy andan con una subteoría. No, es que si vos no sos empresario, vos no pagas impuestos. El IVA es otra cosa. Y ya le empiezan a... O sea, no se deje meter esas tonteras en su cabeza y ni le ponga atención a este tipo de personas. Pero sí, siempre creo que es bueno dar. Y como dicen, calladito, no hay que tomarse la foto y publicarla. Creo que lo más importante es que ¿qué pasaría? O sea, en las condiciones actuales de El Salvador, repito, ¿cómo fuese el nacimiento de Jesús? Y Jesús es uno de esos niños que se han quedado sin papá, sin mamá, porque se los ha llevado el régimen de excepción. Pero estos niños ya habían nacido. Jesús nace en todos, siempre. Entonces... O podría ser un niño migrante. Acordémonos que los evangelios hablan de un Jesús también que huye, que migra.
y que se va con sus papás porque lo buscan para matarlo. Quiere Lo decir, mismo que pasa quiere actualmente decir, en este quiere país. decir que Jesús es también migrante y hasta cierto punto perseguido político. Hay una persecución política para Jesús, porque ¿quién lo busca? Lo busca Herodes. ¿Y quién era Herodes? Es el rey y es el máximo representante del poder de aquel momento. El presidente En digamos, ese- si lo pasamos a esta Exactamente. época, él es el dictador, el presidente, Es el que tiene el opresor. Es el opresor. Entonces busca a Jesús de Nazaret para matarlo, ¿Por qué? porque él le puede sustituir a él. Y él no quiere que le O sea, sustituyan. si lo vamos todo esto adaptando a esta época, es el contrincante, Sí, el adversario. el adversario de él políticamente. Es el adversario político. Entonces Herodes busca a Jesús de Nazaret, según el relato del Evangelio de Mateo, para matarlo, para asesinarlo. Y Herodes tanto así lo hace que busca formas metodológicas para hacerlo, hasta el punto de matar a cualquier niño. Por eso es que dicen de que si Jesucristo viniese, Ujú. lo volvemos a crucificar. Lo volvemos a matar en las condiciones que vivimos actualmente. Porque Jesús es contracultural. Volvemos a esa palabra, ¿verdad? Que muchas veces la gente no quiere entender. Jesús es un hombre contracultural. En otras palabras, Jesús es un hombre en conflicto. Siempre va a conflictuar con el sistema. Incluso desde niño. Desde niño conflictúa con este sistema. ¿Por qué? Porque bueno, el reinado que propone Jesús, el proyecto que propone Jesús, no es como el del mundo. ¿Cuál es lo que propone el mundo? Es pan y circo. ¿Ya? ¿Y qué significa pan y circo? Bueno, dentro del contexto del Imperio Romano, el pan y el circo era una forma de disuadir a la sociedad para que no tomara represalias contra el imperio. Y era una forma también de frenar la participación política de las personas en el contexto del imperio. Es decir, mantener a la gente distraída con la manipulación de todo aquel circo y con el tema de que el Estado provee, está proveyendo macarrones, diríamos hoy, Sí. cajitas y etcétera, y con eso mantienes a la gente distraída. Entonces ese es el imperio de aquel momento. Hagamos un paralelo con el tipo de sociedades que tenemos actualmente, o estados, ¿verdad? Que se parecen mucho cuando ves gente del gobierno o funcionarios repartiendo calendarios, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y ves que con eso quieren distraer a la gente y hasta cierto punto comprar voluntades. E incluso cuando ves el tema también de lucitas, ¿verdad? Que los alcaldes colocan el arbolito más grande de la región centroamericana o del país. ¿Qué quieren hacer con eso? Distraer y mantener una forma muy pacífica dentro de la sociedad, distrayéndolo con estos símbolos que son muy representativos para algunas poblaciones o sectores, ¿verdad? Hay que reflexionar todo, ¿no? Todo esto. Y todo hay que pasarlo a nuestra época. Claro. O sea, porque Dios no nació, o el niño Dios, como quieran llamar, porque es el mismo, ¿no? Sí. No nació hace 2025 años. Todos los días debe de nacer en nuestro corazón y hacernos cambiar. Entonces, ¿qué época es la que nosotros estamos viviendo actualmente? O sea, entonces en cualquier condición nosotros debemos de ver las cosas lo mejor que se pueda, con positivismo, no protestar. Y eso no es lo que dijeron un 1 de junio del 2024, ¿verdad? Sin quejarse. No, eso es diferente. Ya no se quejen. Sí, o sea, eso es diferente. Sino que la vida no todo es malo, ¿no? La vida hay muchas cosas, pero nosotros
Nosotros le ponemos el matiz, el color o el ambiente también. Pero siempre tenemos que ver a nuestro alrededor cómo están las cosas para nosotros colaborar en cambiar. Que las condiciones nos las tiene que dar el Estado, porque para eso pagamos, sí. Pero si esas condiciones no las dan, tenemos que exigirlas. Si yo las tengo y Mario no la tiene, yo tengo que exigir por él también. Claro. Porque de eso se trata, ¿no? La comunión es, yo la entiendo como una, aquí hay dos palabras, hay común, unión. Esa es la comunión. Por eso es que nosotros vamos si es la Iglesia Católica, a recibir la hostia, comulgar o como le llamen. Vamos a la comunión, o sea, vamos a una comunión con el cuerpo, la sangre de Cristo. Pero el cuerpo y la sangre de Cristo es el que tengo a la par, realmente. O sea, ahí hay una representación, como decía Mario. San Francisco de Asís lo representaba el nacimiento, que de ahí viene, en figuras de madera para enseñar. O sea, es como una pedagogía para que fuese más comprensible. Y quedó. O sea, fue tan efectiva esa pedagogía que quedó penetrada en la cultura para todos. Entonces, el nacimiento del niño Dios, del niño Jesús, de Dios, de quien quiera usted, como le quiera llamar, lo podemos tropicalizar, ¿no? a nuestro cotidianidad o contexto, como usted bien lo dice. Pero lo más importante es que lo tengamos acá, pero que lo demostremos para con nuestro prójimo. Y alguien me decía, no hace muchos días, es que ustedes ya aburren con los pobres. Es que desde el nacimiento del niño Dios, como dice Mario, se representa en la pobreza. Claro. Entonces, si el Rey de Reyes nació ahí. Sí, la opción por Dios es esa, particularmente por los pobres. O sea, todos dicen Dios es para todos, ¿no? Pero tiene una opción fundamental. Así es. Creo que aunque Mario no sale en la imagen en lo que está diciendo, ¿verdad? Pero creo que debemos de cambiar todo. Así que terminamos, Mario. Y gracias. Miren, nos hemos despedido como 40 veces. Gracias, Mario. Luna. No, gracias a usted por invitarme a esto. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Mañana muy temprano a las 7 estaremos acá compartiendo con todos ustedes una más de A Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez. Los invitamos a que continúen con radiolaRR.com. Hoy no vamos a tener con R de Rebeldes, lo vamos a retomar ya en el 2026 para que podamos ya tener. Yo creo que los programas de prueba quedaron muy bien, así que los retomamos en ese momento. Continúen con radiolaRR.com, siempre tu radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional.